tardes, mi nombre es Odra Lovental y les voy a hablar sobre la transmisión de las obligaciones de la materia Derecho Civil y Obligaciones. La transmisión de las obligaciones es la aptitud de la obligación para cambiar de titulares activos o pasivos sin alterar su esencia, permaneciendo una y la misma. En principio, todos los bienes integrantes del patrimonio de un sujeto de derecho son susceptibles de transmisión y las obligaciones como elementos integrantes de ese patrimonio también lo son, con las limitaciones impuestas por la ley. Esta teoría estudia el problema de la continuidad de la obligación entre personas distintas de los primitivos sujetos de la relación obligatoria. Es por ello que la actitud que deviene del contenido patrimonial en que se versa la obligación, permitiendo la transmisión de la misma a otros sujetos distintos a los que se han creado, haciendo posible la continuidad en la obligación, así como también la posibilidad de que un sujeto transmita a otro todos los bienes integrantes de su patrimonio, cumpliendo por supuestos con las condiciones y limitaciones establecidas por la ley. Desde el punto de vista de la obligación, no es considerada un vínculo jurídico entre las partes, sino de naturaleza patrimonial. Y este es el motivo por el cual es posible transmitirle a otros sin que sufran alguna modificación. También es posible transmitir los créditos y las deudas con el fin de dar continuidad a la relación jurídica existente aun y cuando sea entre personas distintas a las que contrajeron inicialmente. Y sin necesidad de que dicha relación sufra alguna modificación. Tal transmisión puede darse en dos casos: cuando el acreedor quien le transfiere a otro su crédito, o bien cuando el deudor quien transfiere a otro su deuda, siempre y cuando en cualquiera de los casos la obligación no sufra ninguna alteración. Respecto a los modos que se puede realizar la transmisión de las obligaciones en los casos referentes a los derechos de crédito personales, se transmite mediante el procedimiento de la cesión de créditos y subrogación por el pago, y en los casos de deuda transmitidas por medio de la cesión, que atendiendo a lo establecido en el Código Civil venezolano es mediante la novación. Puede ser transmitido también los derechos de créditos y los derechos reales, como por ejemplo la venta, la herencia o la venta de derechos hereditarios, la cesión de las galañas al crédito como la prenda y la hipoteca. Sin embargo, existen también cosas y bienes inalienables, y de la misma manera existen derechos que no pueden ser cedidos ni enajenados, ya sea por la naturaleza de la obligación o la ley no lo permite, y porque haya sido convenida su intransmisibilidad, como ocurre con los derechos personalísimos o cuando así haya se haya hecho un pacto entre las partes. El ordenamiento jurídico venezolano establece varias formas de transmitir las obligaciones. Estas son por los actos de mortis causa, herencia, que es la sucesión hereditaria entre particulares, siendo la más frecuente cuando los herederos o causavientes universales suceden a su causante en la totalidad o en una alicuota de su patrimonio. Y está en la transmisión por actos entre vivos, que es la venta de la herencia. Mediante ella el comprador asume todos los derechos de crédito y las deudas del heredero vendedor sin dejar de un lado a los terceros. Si ya se habían cobrado algún crédito perteneciente a la herencia, está obligado a reembolsar al comprador, excepto que haya reservado expresamente en el acto de la venta. De igual forma, el comprador debe reembolsar al vendedor lo que haya pagado por las deudas y cargar de la herencia y abonarle lo que se deba, si no se acordare al contrario, según el artículo 1556 del Código Civil. Esto también se clasifica en transmisiones activas y transmisiones pasivas. Las transmisiones activas comprenden la transmisión de los derechos de crédito, bien sea por los actos mortis causa o por actos entre vivos. Cambia el acreedor, pero la obligación es la misma, mismo deudor, objeto y causa. Y están las transmisiones pasivas, que comprenden la transmisión de las obligaciones de su aspecto pasivo, el deber de cumplir, efectuada por el deudor a un tercero. En la doctrina recibe el nombre de traspaso de deudas o asunción de deudas, por cuanto el transmitiente es el sujeto pasivo de la obligación. Se cataloga genéricamente como un tipo de transmisión pasiva. En el Código Civil venezolano no regula ni plantea la cuestión de la asunción de deudas y solo reconoce expresamente como figura que más le aproxima a la novación por cambio del deudor. También están los elementos de la cesión de crédito, que están los subjetivos,
los, eh, los objetivos y los formales. Entre los objetivos está constituido por todos los integrantes de esa sesión, que en el acreedor original, que es el cedente, el nuevo acreedor, que es el cesionario, y el deudor, que es el cedido. En el objetivo, el derecho de crédito con objeto de un contrato, su condición tiene que ser posible, lícito y determinado. Y en la formal no se requiere ninguna formalidad, es decir, que se perfeccione con el consentimiento de las partes. También están los efectos de la cesión de crédito, que existen los efectos entre las partes, que es el cedente y el cesionario, que es la transferencia instantánea del crédito del cedente al cesionario. Están los efectos frente al deudor. Es necesaria la notificación del deudor establecido en el artículo 1555 del Código 1550 del Código Civil. Efectos referentes a terceros. El cesionario no notifica primero la cesión al deudor, tiene prioridad sobre los demás cesionarios y al igual se le debe notificar al deudor.